Mis amigos, seguimos aquí en Portafolio Económico y esta semana el Poder Ejecutivo dispuso que las medidas en el decreto anterior se mantienen y estas medidas comienzan desde el martes 9, desde el próximo martes 9 hasta el lunes 22 de este mes de febrero. Así lo ha dispuesto el Poder Ejecutivo, a pesar de que en esta misma semana, en las últimas 24 horas, se reportó un incremento de 1.485 contagios y 26 defunciones. Esta realidad es una realidad complicada para el gobierno porque las medidas no han mostrado, ¿verdad?, su progreso, su avance, su efectividad y ha dispuesto mantener el mismo esquema, lo cual pues habría que ver qué va a pasar en estos próximos 15 días para poder evaluar y replantear lo que son las próximas medidas o un cambio que pudiera hacer hacia arriba o hacia abajo, a endurecer o a flexibilizar. Definitivamente que para cualquier gobierno es una situación complicada porque estas medidas definitivamente tienen efectos antipopulares porque restringen y tanto a la ciudadanía como al comercio le afecta o nos afecta las restricciones. Pero lo cierto es que la situación que tenemos, la realidad que tenemos, no indica que debe hacerse muchas cosas diferentes. Quizá solamente tocaría revisar de manera puntual o de manera separada o sectorizada las disposiciones porque hay sectores comerciales que no necesariamente están incididas o su accionar impacta de la misma manera hacia el efecto del el contagio, hacia el incremento. Y esto es importante porque realmente cuando vemos que todavía nos mantenemos en alta en, en esta, diríamos, en este ciclo de prevención, realmente nos preocupa porque el gobierno y todo el sector salud que está a cargo de todo el tema de los protocolos para evitar el contagio y la propagación del coronavirus, no vean diríamos, una mejora, una disminución en las probabilidades de contagios, en los casos positivos, pues evidentemente no se van a animar a flexibilizar. Nosotros como ciudadanos y el sector comercial, el sector empresarial, tenemos que seguir apoyando al gobierno, tenemos que seguir apoyando al sector salud, a todas las autoridades, a la Policía Nacional, que, señores, tenemos que ser conscientes. La policía va a cumplir un año en la calle, cogiendo lucha con la gente, forzando con la gente, corriendo riesgo de contagiarse, porque recordemos que la policía son humanos, son hombres y mujeres que integran este cuerpo del orden y corren la misma suerte que nosotros para contagiarse de esta terrible pandemia, y nosotros debemos entonces de poner de nuestra parte para hacerle el trabajo más fácil a esta gente, a este cuerpo del orden,
porque en definitiva están cumpliendo disposiciones, están haciendo su mayor esfuerzo para cuidarnos. Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente en cada momento. A las personas que transitan de noche, que tengamos conciencia, hagamos conciencia. Los comercios, pues cumplir con los protocolos, las actividades masivas en lo que corresponda, tratar de entender que es mejor poder manejar una efectiva administración del riesgo de propagación, de contagio y no llegar al punto de que las autoridades pues tengan que tomar medidas de cerrar negocios, de imponer multas. Al sector turismo, igual que miremos el esfuerzo que hace el gobierno de reactivar este sector y por ende deben de mantener un protocolo estricto. ¿Y por qué el sector turismo es un sector transversal para reactivar la economía, como bien lo ha enfocado el presidente Luis Abinader? Sencillo, el sector turismo es un demandante de bienes y servicios múltiples. El sector turismo activa el campo, activa el comercio, activa los servicios profesionales, los servicios de mantenimiento, de reparación, de todo, activa todo una maquinaria comercial y que es importante poder relanzar este sector, aunque sea con un gran potencial del turismo local. Y esto es importante porque en la semana pasada estuvimos dándole seguimiento, por ejemplo, a las medidas que Estados Unidos ha venido tomando con respecto al tema de la entrada de los ciudadanos a ese territorio, por ejemplo, donde ha exigido que deben acompañar o deben acompañarse de prueba las personas con mayores de 2 años. Imagínense, casi estamos hablando de la totalidad de, de, de los viajeros, de los turistas. Y por su parte, Canadá pues ha prohibido los vuelos de República Dominicana y México específicamente, y los países de Centroamérica y el Caribe a su territorio hasta el 30 de abril. Entonces, evidentemente, entendiendo estas realidades, nosotros debemos hacer nuestro esfuerzo, porque esto nos está indicando que aunque, no, aunque diríamos que el turismo en el local no es suficiente para poder mantener el crecimiento, ni siquiera el punto de equilibrio, pero por lo menos comenzamos a dinamizar este sector y con la entrada de turistas de otras nacionalidades, esto pudiera ser cierto equilibrio, porque además tengamos presente que el turismo tiene un impacto en la tasa cambiaria. O sea, nosotros lo que recibimos es monedas diferentes al peso, el dólar, el euro, en este flujo de comercial turístico, y esto entonces ayuda a equilibrar la balanza comercial, la balanza de pago, y esto entonces genera menos presión a la inflación. Así que debemos de hacer y de poner nuestro mejor empeño para cumplir con los protocolos, con las medidas, con el decreto que ha ratificado el presidente de la República, de que hasta el 22 de febrero pues estaremos bajo la misma condición de que nos mantenemos ahora de las medidas impuestas, toque de queda, medida de distanciamiento y todas las disposiciones que esto acarrea. En otro tema, el Consejo Nacional de la Seguridad Social autorizó de manera excepcional y transitoria la afiliación al Seguro Nacional de Salud SENASA
a los trabajadores suspendidos, adscrito al Fondo de Asistencia Solidaria a Empleado Extendido, fase 1. Este tema es un tema importante, el tema de que el Consejo de la Seguridad Social pues ratificara diríamos, el beneficio a la salud a los empleados que han sido cancelados, a los empleados que han sido suspendidos. Se ha definido según el programa de asistencia del gobierno, fase 1. Y es importante que miremos todo lo que conlleva diríamos, los programas sociales, específicamente el fase 1, que en el mes pasado, pues el gobierno ratificó la continuación del fase 1. Sin embargo, no continuó el fase 2. El fase 1 es la ayuda para los empleados que quedaron suspendidos desde el mes de marzo, y el fase 2 es una ayuda al empleador para que continúen con la nómina de empleados, y se le otorgó una facilidad de 5,000 pesos por empleado para que la carga laboral, la nómina de estas empresas, de estos negocios, fuera menos cargada. El fase 2 no está vigente. Quedó derogado, esta facilidad quedó excluida de las facilidades que el gobierno ha impuesto. Y entonces, en consecuencia, el fase 1, que es para los empleados suspendidos, para los empleados cancelados, pues se mantiene hasta el mes de abril según la disposición del Poder Ejecutivo. Y en consecuencia, el Consejo Nacional de la Seguridad Social pues ha dispuesto o ha asegurado la salud a que hasta el 30 de abril para los empleados que estén en la condición de suspendido de fase 1. Realmente el gobierno va a tener que revisar las medidas para el sector empleador, para el sector comercial. ¿Por qué? Porque si el objetivo del gobierno es mantener el empleo o impedir diríamos, un desempleo masivo, pues entonces va a tener que focalizar el plan y probablemente reactivar el fase 2 con algunas características quizá un poco diferentes a la anterior, porque el fase 2 es un garante del desempleo. Fíjense que el fase 1 ya es una realidad, ya el empleado está desempleado. Ahora, con ese lo que hay es que buscar la medida de seguirlo ayudando como el gobierno ha dispuesto. Por ejemplo, el gobierno tiene programas como el PATI, el Quédate en Casa y el fase 1 para estos empleados desempleados. La realidad de los empleados desempleados tiene que ser abordada por el gobierno y el Ministerio de Trabajo, porque realmente los que entraron a partir de enero diríamos, en este banco de desempleados, pues la ayuda del gobierno no le va a llegar por una razón sencilla, porque en el caso, por ejemplo, del programa fase 1, pues la condición es que sean empleados que estuvieron en desempleado en el mes de diciembre, o sea, en el fase 1. Y esto es importante. De hecho, en esta semana el dirigente sindical, el señor Pepe Abreu, hablaba de un incremento de unos 1,500, 1,600 desempleo que se han producido en los últimos meses. Entonces, definitivamente el gobierno y el sector empleador y el sector empleado
y el Ministerio de Trabajo van a tener que sentarse a definir cuáles serían los mejores caminos para evitar que esta espiral de desempleo pueda entonces seguir incrementándose. La realidad es que la situación que está marcando o la prolongación de la solución o llegar a un punto medio del control del COVID se está poniendo un poco lejos, hablando de meses, o sea, estamos hablando que no se ve diríamos, un camino claro, por lo menos hasta el mes de mayo, mes de junio, y de ahí habría entonces que ver cómo evoluciona la mejora de este proceso y las medidas que las autoridades van disponiendo. Así que vamos a seguir cuidándonos y a mantener los protocolos como el Consejo para la Prevención del COVID ha dispuesto. Mis amigos, nos vamos a una pausa y regresamos entonces con otros temas de interés.